Quiero que de este pasaje de la armadura que Dios ha provisto para el creyente, quiero que consideremos en esta mañana el escudo espiritual del creyente, el escudo espiritual del creyente. Cada una de las partes que menciona la Escritura como la armadura de Dios es importante, importantísima, ¿verdad? Y describe, ¿verdad?, cómo Dios ha hecho provisión para todo nuestro ser, físicamente y espiritualmente. Dios toma figuras o cosas físicas de este mundo para darnos a entender cosas espirituales, ¿verdad? Y en este caso, Dios a través del apóstol Pablo ha tomado como figura la armadura, una armadura que usaba el soldado en aquellos tiempos para ir a la guerra, ¿verdad? Cada una de las partes que menciona tenía el objetivo y el propósito de proteger y cubrir una parte del soldado físicamente al ir a la guerra, a la batalla. Y como cristianos estamos en una guerra espiritual, estamos en una lucha espiritual y se aplica cada una de estas partes de la armadura que Dios proveyó, para nuestra protección y nuestra defensa espiritual. Escogí, hermanos, el tema del escudo espiritual del creyente, porque en un sentido, considero yo, es para mí el arma secreta del creyente. Cada una de las partes es importantísima. Pero hay una razón que voy a comentar dentro del mensaje por la cual considero que el escudo de la fe, el escudo espiritual del creyente sobrepasa, ¿verdad?, la importancia de las demás partes. Sobre todo, dice el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dos enseñanzas quiero que consideremos acerca de este punto, de este tema. Primero, consideraremos lo que es la fe en sí. Y segundo va a ser empuñando el escudo de la fe. Estas dos enseñanzas. Vamos a considerar lo que es la fe en sí y cómo empuñar el escudo de la fe para enfrentar al enemigo y apagar todos los dardos de fuego del maligno. La clase de fe de la cual habla el apóstol capacita al creyente para apagar todos los dardos de fuego del maligno. La clase de fe de la cual habla el apóstol Pablo es de la cual menciona también en Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, la fe justificadora, primero, es un don de Dios que hace al que la posee vencedor del enemigo de su alma, que es el diablo. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 4, dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe justificadora no es simplemente conocimiento intelectual de las verdades del Evangelio. La esencia de la fe justificadora está creer con el corazón, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos capítulo 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Entonces, la esencia de la fe justificadora está en el corazón del creyente, en el corazón de la persona. La fe justificadora tiene que ver con la totalidad de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios dirige nuestra fe a Cristo, por lo que la Escritura dice muchas veces, llamando a los hombres, venid a Cristo. Cristo mismo dice en Mateo 11:28, venid a mí, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 1, versículo 12, recibid a Cristo.
La palabra de Dios nos exhorta a creer en Cristo, ¿verdad? Entonces, la fe, la esencia de la fe justificadora es guiarnos a Cristo, venir a Él, confiar en Él, ¿verdad? Recibirle a Él. La fe descubre que al derramar Cristo su sangre en la cruz del Calvario, pagó la totalidad del precio de nuestro pecado. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7, que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la fe en sí, ¿verdad? La fe es, en primer lugar, un don de Dios. La esencia de la fe es conducirnos a Cristo, confiar en Él, creer en Él de todo corazón. ¿Por qué la fe se compara con el escudo? ¿Por qué Pablo compara la fe con el escudo en el versículo 16 de este capítulo 6 de Efesios? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué Pablo utilizó la fe, que considero yo es el arma secreta del cristiano? Y Pablo utilizó la figura del escudo. Bueno, tengo una doble razón por la cual Pablo escogió el escudo para compararlo con la fe. Hay un doble parecido entre la fe y el escudo del soldado. La primera razón de ellas, la primera semejanza del escudo con la fe es que el escudo no es para la defensa de una sola parte del cuerpo como las otras partes de la armadura, ¿verdad? En un principio, el escudo que portaban los soldados que iban a la guerra era un escudo muy grande, era un escudo que protegía todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Ese era el tipo de escudo que usaban en un principio, pero era muy pesado, ¿verdad? Era muy pesado. Entonces, la primer semejanza que hay entre el escudo y la fe es que el escudo del soldado lo protegía de todo el cuerpo, ¿verdad? Pero obviamente fueron cambiando el diseño del escudo y últimamente, en los últimos tiempos que se usaba el escudo, era diferente a lo que nosotros vemos en las películas. Era más pequeño, era redondo, de diferentes materiales, pero el propósito en un principio del escudo era proteger todo el cuerpo del soldado, ¿verdad? De los pies a la cabeza. Y la fe, hermanos, protege todo el ser, todo nuestro ser física y espiritualmente. Entonces, esa es una razón por la cual Pablo compara el escudo del soldado con la fe del cristiano. Y además, el escudo, hermanos, no solamente protegía el cuerpo del soldado, y en este caso el cuerpo físicamente del cristiano, pero protegía también las otras partes de la armadura. Por ejemplo, el yelmo era un casco que el soldado usaba, ¿verdad? Y luego la otra parte era el pectoral, que el escudo que usaba, perdón, la parte que usaban para proteger el pecho, ¿verdad? Esa era otra parte de la armadura. Entonces el escudo no solamente protegía el cuerpo del soldado, sino protegía también las otras partes de la armadura, porque los diseños que hacían en un principio, obviamente los enemigos construían lanzas y flechas que traspasaran el material del escudo, pero aún así, cuando eso sucedía, el soldado tenía otra parte de la armadura que lo protegía de si llegara a suceder eso, ¿verdad? Si alguna lanza o alguna flecha lograba pasar el escudo, todavía el soldado estaba protegido. Entonces, el escudo protegía no solamente el cuerpo del soldado, sino las otras partes de la armadura. El yelmo cubría la cabeza del soldado, la coraza
Esa era la palabra que no encontraba. La coraza cubría el torso del soldado, pero el escudo protegía todo su cuerpo entero. La fe en el cristiano lo protege y lo defiende el hombre entero. Preserva cada parte del creyente, su mente, su corazón, sus pensamientos, su alma y todo su ser. Dice la escritura en Romanos 4:19, refiriéndose a Abraham, dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Abraham se fortaleció física y espiritualmente y lo atribuía a su fe, según Dios a través del apóstol Pablo en Romanos 4:19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino creyó en Dios y a la edad de casi 100 años pudo concebir al hijo de la promesa, ¿verdad? Que en su simiente, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. El segundo parecido que tiene la fe con el escudo es que el escudo no solo protege el cuerpo entero, sino también el resto de la armadura. Bueno, ya lo mencioné. Dice, defiende de las flechas el yelmo, además de la cabeza, ¿verdad? Y defiende el pecho, lo mismo que la coraza. La fe es una doble armadura en la vida del creyente, lo mismo que era en la vida de un soldado. Era una doble protección, era una armadura que protegía la armadura en sí mismo. Y luego la otra parte, lo interesante es que dice que la armadura servía sobre todo, dice, para apagar los dardos de fuego del maligno. Y cuando empieza Pablo en el versículo 16 diciendo sobre todo, quiere decir que entre todas las demás piezas de la armadura, que sea esta, el escudo de la fe, la pieza de la armadura que el cristiano desee con mayor persistencia. Porque hermanos, como cristianos a veces deseamos que Dios nos llene con dones extraordinarios, ¿verdad? Como cristianos queremos orar por los enfermos y que Dios los sane. Está bien, ¿verdad? Es algo que debemos anhelar y desear. O deseamos que el Señor nos use de tal manera que podamos, a través de nuestra fe y nuestras oraciones, poder manifestar el gran poder de Dios. Pero hermanos, cuando consideramos la función del escudo de la fe, era para proteger nuestra propia vida, hermanos. Como cristianos debemos estar firmes, primeramente, sólidos en nuestra fe, en nuestra creencia, que no nos muevan ningún viento de doctrina, estar alertas contra todas las acechanzas del enemigo que va a tratar de apartarnos de la fe y de apartarnos del servicio a Dios. Entonces, cuando dice Pablo sobre todo, quiere dar a conocer la relevancia y la importancia que para él tiene el escudo de la fe en la vida del cristiano. Que anhelemos, hermanos, ser llenos de fe, de pedir a Dios que nos aumente la fe, de asegurarnos, hermanos, que la fe sea una fe viva, que esté puesta en un Dios vivo y poderoso, ¿verdad? No tener fe en la fe, o tener fe en la iglesia, o tener fe en la sana doctrina, sino tener fe en Dios y que sea de todo corazón. El apóstol Pablo compara la fe con el escudo porque quería darle la gran importancia que tiene. Además, el apóstol añade otro efecto que era para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y cuando dice todos, hermanos, es precisamente eso. Todos los dardos de fuego del maligno. De las virtudes de la fe, de todas las virtudes del cristiano, la fe es la más importante en este mundo, aquí en la tierra. Aunque 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, pone el apóstol sobre la fe el amor que permanece y triunfa aún en el cielo. Pero la fe sale vencedora sobre todas las demás virtudes aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando Pablo describe la clase de amor en 1 Corintios 13,
pone sobre la fe el amor, ¿verdad? Que es más, que perdura para siempre. Dice, la fe y la esperanza se acabarán, pero el amor permanece para siempre. En un sentido es verdad, ¿verdad? Porque el amor traspasa más allá de la muerte. Pero en esta vida, de este lado del sol, mientras vivimos en este mundo, hermanos, la fe es mayor todavía, más necesaria, más importante que el amor, porque a través de la fe, hermanos, permanecemos firmes mientras estamos en este mundo, ¿verdad? Y la razón por la cual el apóstol pone sobre la fe el amor en 1 Corintios 13 es porque el amor perdura más allá de la muerte. El amor es la virtud que une a Dios y a los creyentes glorificados en el cielo, pero la fe los une primero en Cristo aquí en la tierra. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En ese sentido, hermanos, Pablo considera de mayor importancia la fe para poder mantenernos firmes en esta tierra, de este lado del sol mientras vivimos aquí. Cuando el Señor nos lleve a su presencia, el amor continuará, el amor nos unirá a Cristo cuando estemos con Él, con cuerpos glorificados. La razón por la que la fe tiene gran preeminencia es porque Dios busca encontrar fe en los creyentes. Cuando Cristo venga en su segunda venida, dice la Escritura, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, la fe tiene su importancia y su preeminencia porque cuando Cristo venga, no va a buscar, seguramente, ¿verdad? Buscará las demás virtudes como esperanza, fe y paciencia y benignidad y bondad, pero principalmente fe. Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Es lo que vendrá Él, es lo que esperará encontrar en nosotros cuando Cristo venga. Esa fe, hermanos, que nos ha unido a Cristo, esa fe que ha venido a nosotros a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Esa fe que nos hace ver el mundo espiritual que no podemos ver con estos ojos. Hermanos, la fe nos hace ver un mundo diferente, ¿verdad? Un mundo diferente al que vemos con nuestros sentidos físicos. Lucas en el capítulo 18, versículo 8 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. No es que no busque las demás virtudes, pero la fe es la más preciosa de todas. Dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15 de Mateo, versículo 28, Cristo alaba la fe de esta mujer, que rogó tanto a Cristo, ¿verdad? Que sanara a su hija, aun cuando Cristo la rechazó muchas veces y le llamó perrillo, ¿verdad? Cuando Cristo le dijo que no es bueno echar el pan a los perrillos. Y la mujer dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos. Y Cristo alabó la fe de esta mujer y dijo, oh mujer, cuán grande es tu fe. Y tenemos en Hebreos capítulo 11 la fe de Abel en el versículo 4 y ahí se mencionan en el versículo 5, 6, 7, 8, 11, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 y 32 de Hebreos 11, todos aquellos hombres que por la fe, hermanos, manifestaron el gran poder de Dios en sus vidas. Apagaron fuegos, ¿verdad? Por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. En todo el capítulo 11 de Hebreos se menciona, se exalta la fe, ¿verdad? Que estos hombres manifestaron. En Mateo capítulo 8, versículo 10, una vez más, nuestro Señor Jesucristo alaba la fe de aquel hombre, ¿verdad? Diciendo, ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿verdad? La fe que manifestó aquel hombre en Mateo capítulo 8, versículo 10. Los tesoros espirituales más valiosos son sustentados por la fe, dice Santiago en el capítulo 2, versículo 5.
Nuestra justificación está basada en la fe, ¿verdad? Como leímos en Romanos 5:1. Somos justificados al recibir lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Justificados pues por la fe. En Romanos capítulo 3, versículo 27, también se relaciona con la forma en que hemos sido justificados solamente a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cristo rogó para que la fe no le faltara a Pedro, ¿verdad? Él rogó, Cristo oró para que la fe no le faltara. Satanás había venido para pedir permiso para zarandear a Pedro, ¿verdad? Y Cristo, imagínense qué glorioso oír que le dijo Cristo a Pedro, perdón, rogaré para que tu fe no te falte. Y como cristianos, hermanos, dice la Biblia que Cristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas intercediendo por nosotros. Y Él ora para que nuestra fe no nos falte. Lo mismo que hizo con Pedro, ¿verdad? Y vemos que surtió su efecto, ¿verdad?, en la vida de Pedro. ¿Se imaginan si Dios hubiera retirado su gracia por un momento de debilidad en la vida de Pedro? No hubiéramos encontrado después a ese Pedro predicando en Hechos capítulo 2 con tal vehemencia y con tal poder, ¿verdad?, que constriñó el corazón de aún de aquellos hombres que habían estado presentes cuando condenaron a nuestro Señor Jesucristo y le gritaban a Pilato, crucifícale, crucifícale, crucifícale. El día que Pedro predicó en el Pentecostés, muchos de ellos estaban ahí presentes y la palabra de Dios llegó, tocó sus corazones, los constriñó, los humilló y los reditió y llegaron al punto de decir, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Después de que Pedro los exhortó y les predicó y les señaló que ellos habían matado y condenado al justo, al unigénito Hijo de Dios, al Santo de Dios. Y ahora estaban allí ellos, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si Dios no hubiera orado para que su fe no le faltara y le fortaleciera en el momento de debilidad, no tuviéramos a ese gran apóstol Pedro que desafió la muerte y no consideró como Pablo su vida como cosa a que aferrarse, ¿verdad? Aunque fue Pablo el que dijo eso, seguramente los demás apóstoles eran del mismo sentir de Pablo, ¿verdad? No consideraban para sí mismos su propia vida, sino que la gastaban en el servicio del Señor. Aunque un enfermo esté débil y desamparado, se consuela cuando el médico le dice que no morirá. La fe, y solamente la fe, es el mensajero que trae al alma la buena noticia de que no pereceremos y que no podemos ser derrotados por el enemigo. La fe, hermanos, es la que nos alienta y nos mantiene firmes en momentos difíciles. La fe nos persevera en medio de las dificultades y las debilidades. Yo creo que cuando un médico viene al enfermo convaleciente y le dice, aunque ya esté casi agonizando, le dice, no morirás, hay esperanza. Hermanos, así es la fe, hermano. Cuando parece que ya no hay esperanza, cuando parece que todo se ha acabado, que todo se ha terminado, que estamos desalentados y angustiados y afligidos y perseguidos y maltratados, la fe viene, hermanos, y nos dice, hay esperanza, confía y cree solamente en aquel que resucitó de entre los muertos. Es la fe, hermanos, la que viene y trae ese aliento de vida, esa esperanza, ese consuelo que nos hace continuar y seguir adelante. Es la palabra de Dios, es vital para nosotros para producir esa fe que consuela y fortalece al creyente, ya que la palabra de Dios, ya que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, es importante la fe en nuestras vidas. Podemos encontrar diferentes
diferentes definiciones de la fe, ¿verdad? Pero tenemos en Hebreos 11 la mejor definición de la fe, ¿verdad? Que es la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Y hermanos, aquí nuestros hermanos carismáticos, ellos hacen mucho énfasis en la fe y desafortunadamente han tenido mala enseñanza acerca de la fe y la han desvirtuado. Porque, hermanos, es muy sencillo la definición de la fe. Es la convicción de lo que no se ve, no de lo que no existe, hermanos. No dice que es la convicción de lo que no existe. Y nuestros hermanos carismáticos, ellos utilizan la fe para traer a existencia lo que no existe, hermanos. Y la fe no hace eso. Simplemente la fe es como un telescopio, hermanos. La fe es como un telescopio que nos ayuda a ver estrellas y que a simple vista no las podemos ver. Ahí están las estrellas, hermanos. En la noche, bueno, yo no sé aquí en Monterrey, ¿verdad? Pero yo no sé si alcanzan a ver las estrellas con tanta luminaria que hay. Pero en la sierra, hermanos, donde no hay electricidad, alumbrado público, y en las noches oscuras, usted ve el esplendor de las estrellas que hasta fulgurean así bien bonito. Y yo he hecho algo que me ayuda a descubrir estrellas que a simple vista no veo. Me pongo las manos así en forma de binoculares y enfocan mi vista un poco más allá y alcanzo a ver otras estrellas que no veía. Si ustedes utilizan un telescopio, sí, ¿verdad? Se llama un telescopio. Pueden ustedes ver estrellas más allá que a simple vista no se ven. Eso es lo que es la fe, hermanos. Nos lleva a ver cosas que ahí están, existen, pero a simple vista no las podemos ver. La segunda enseñanza que quiero utilizar usando el escudo de la fe es que debemos empuñar el escudo de la fe. ¿Para qué? Bueno, dice Pablo muy claro, ¿verdad? Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, las palabras son muy importantes entenderlas. Les recomiendo un libro, no me acuerdo el autor, se llama Guerra de Palabras. Guerra de Palabras. Cuando dice la Biblia apagar, ¿qué entienden ustedes o qué significa para ustedes apagar? Bueno, podemos tomar el ejemplo de los bomberos, ¿verdad? Cuando hay un incendio, ¿qué hacen los bomberos? Van y apagan el fuego, ¿verdad? Van y apagan el incendio. Bueno, en las Escrituras, la palabra apagar tiene un significado todavía más profundo que simplemente apagar el fuego aquel. Cuando Pablo usa la palabra apagar, no solo significa espiritualmente resistir, ¿verdad? Repeler, reprender, pero todavía más, hermanos, la palabra apagar significa extinguir. Y fíjense, curiosamente, la usamos, pero no sabemos el significado, porque en los edificios ponen unos contenedores que se llaman, ¿cómo se llaman? Extinguidores, hermanos, extinguidores. Ahora, la palabra extinguir significa más que apagar. Va a decir, hermano, pues se está sacando a usted las domingueras, palabras domingueras hoy en día. Miren, déjenme decirles algo. En la sierra, cuando hay un incendio en la sierra, van los bomberos y protección civil y los soldados y todo, y apagan el fuego. Ya se vienen todo el contingente porque ya apagaron el fuego. Pero por ahí quedó una chispita, quedó un tronco, perdón. Por ahí quedó un tronco de ocote
todavía con un poquitito, con una poquitita de llama. Y luego viene un viento y se prende otra vez. Se prende otra vez. ¿Que no lo habían apagado? Hermanos, cuando Pablo utiliza la palabra apagar, significa extinguir, que ya jamás va a volver a encenderse. No solamente apagarlo, y muchas veces ha sucedido en la sierra, ¿verdad? Van y apagan un incendio, regresan y apenas llegan a la ciudad cuando les hablan, hey, otra vez, ¿qué pasó? Acá está el fuego otra vez. Se volvió a prender, ¿verdad? Porque el viento, quedaron ahí unas brasas y se volvió a extinguir. Entonces, ese libro que les recomiendo, que se llama Guerra de Palabras, utiliza el sentido, ¿verdad?, de muchas de las palabras que nos ayudan a comprender el peso, la fuerza, el significado de las palabras que Dios usa en las Escrituras a través de los apóstoles. Entonces, cuando dice, para que podáis apagar, extinguir todos los dardos de fuego del maligno, significa, hermanos, que la obra y el poder de Dios en la vida de un cristiano, cuando apaga y extingue, ¿verdad?, los dardos de fuego del maligno para que no se vuelvan a encender. Las flechas usadas por los enemigos soldados en el tiempo de Cristo y tiempos anteriores eran mortíferas, porque tenían toda la intención de matar y destruir. Así es que el apóstol Pablo dice, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No unos pocos, sino todos. Ahora, cuando dice todos los dardos de fuego del maligno, es porque Satanás, hermanos, reúne todas sus fuerzas, todo su poder y todas sus armas para encender esos dardos malignos y destruir al cristiano. Como los indígenas en el tiempo de la guerra, para causar un mayor daño en los enemigos, envenenaban las puntas de las flechas para que de esa manera surtieran un efecto más mortífero, ¿verdad? Siempre el enemigo está tratando de lanzar sus flechas y sus dardos para matar y destruir. Ese es el propósito por el cual él vino, ¿verdad?, para matar, robar y destruir. Y Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por naturaleza, los dardos hieren y matan, especialmente cuando se disparan con un arco muy fuerte. Esto significa que Cristo quiere que nos demos cuenta de la fuerza y el poder del ataque del enemigo. El enemigo, hermanos, no anda jugando, ¿verdad?, a los policías y bandidos, y como cuando nosotros jugábamos, que éramos chicos, ¿verdad?, a los balazos, usábamos unas pistolitas de madera o de juguete, y paz, y luego el otro, no me diste, es que me agaché, y hacíamos como que nos caíamos, y no, es que nomás me heriste, pero me rozaste nomás, y ahí te va de aquí para allá, paz. Satanás no anda jugando, ¿verdad?, como cuando nosotros jugábamos de esa manera. Él tira a matar, ¿verdad?, a destruir, y sus dardos cada vez, sus flechas cada vez son más mortíferas. Por eso Dios nos enseña a pedir a Dios el Padre en oración que no nos meta en tentación. En la oración que Cristo enseñó a sus discípulos, hay una parte en la que dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque Dios sabe lo poderoso que son y lo mortífero que son los dardos de fuego del maligno. Satanás los dispara con una ira ardiente. Son dardos diabólicos, incendiados por el mismo infierno, malignos espiritualmente hablando, hermanos, que destruyen cualquier poder humano. Prenden fuegos en el corazón y en la conciencia de las personas. En el Antiguo Testamento se compara el corazón del pecador como un horno de fuego, ¿verdad? En Oseas capítulo 7, versículo 4, en el Salmo 57, versículo 4, se compara el corazón del hombre como un horno de fuego, hermanos. Y los dardos que el enemigo lanza han sido prendidos del mismo infierno.
Por eso debemos estar alertas y preparados con el escudo de la fe, ¿verdad? El poder de Dios es más fuerte que los dardos de fuego del maligno. El poder de la fe para apagar sus tentaciones y los dardos de fuego del maligno es más poderoso. Dios es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice San Juan en el capítulo 5, versículo 4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice Juan en 1 de Juan 2, 15 y 16, que esa fe nos ayuda contra las tentaciones, contra los dardos de fuego, contra los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que es todo lo que hay en el mundo. Dice el apóstol Juan en su segundo capítulo, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El escudo de la fe, hermanos, nos ayuda, nos protege para librarnos contra las cosas que hay en el mundo y las flechas y los dardos que el enemigo lanza contra el enemigo. Sin duda, hermanos, ustedes han considerado y han estudiado la armadura de Dios, ¿verdad? Para mí, hermanos, el escudo de la fe, como les dije al principio, es el arma secreta del cristiano. Es el arma, la parte que Dios proveyó para nosotros para mantenernos firmes. No significa que las demás partes no sean importantes y poderosas. ¿Por qué, hermanos? Porque lean el versículo 10, Efesios 6, 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en la armadura de Dios y en el poder de la armadura. Así dice, hermanos. A ver, entonces estoy leyendo mal, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermanos? Efesios 6:10. Dice, fortaleceos ¿en qué? En el Señor, hermanos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, a veces ponemos tanto énfasis en la armadura de Dios y creemos que ya estamos listos para enfrentar al enemigo porque ya tenemos puesta la armadura de Dios. Pero hermanos, la armadura de Dios, incluyendo todo lo que les he dicho acerca del escudo de la fe, no es nada si no es Dios en el que estamos confiando. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, cuando David era un jovencito que salió a enfrentar a Goliat, aquel gigante, sorprendió aún a sus hermanos y al mismo rey. ¿Cómo tú vas a enfrentar a ese enemigo? Con una honda y una piedra, aunque llevaba 5 piedras, ¿verdad? Porque dijo, si falla una, pues le aviento otra. Pero el rey le dijo, no puedes ir a enfrentar a ese gigante así nomás. Y le pusieron una armadura, ¿recuerdan? Le pusieron una armadura de soldado. Y David trató de caminar con la armadura de Dios y no podía. Dijo, no puedo yo con esto, no lo necesito. Yo voy en el nombre del Señor. Y le dijo al filisteo condenado, le dijo, tú vienes con espada, con jabalina y con armas poderosas y yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Y te voy a derrotar y te voy a matar en el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, consideren sobre todas las cosas el poder de Dios, la presencia de Dios, Dios mismo en sus vidas. Claro que no debemos menospreciar la armadura que Dios ha provisto para nosotros, hermano, pero no funciona al revés, ¿verdad? No podemos poner la carreta delante del caballo, la carreta no va a jalar el caballo. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Es Dios y vamos en el nombre de Dios, pero no hagamos lo que algunos, ¿verdad? Como vamos en el nombre de Dios,
vamos confiados y descuidamos la armadura y decimos, al cabo vamos en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y no, hermanos, vamos en el nombre de Jesucristo y pongámonos la armadura también y enfrentemos al enemigo. Ahora, no falta por ahí de esos creyentes, de esas personas listillas, ¿verdad? Que conocen la Biblia al revés y al derecho y leen la Biblia para buscar errores y cosas así en la Biblia. Y alguien diría, esa armadura no está completa. Algo le falta. ¿No se han encontrado ustedes con creyentes así? Que les dicen, hermano, es que no es nomás creer, hermano. Es que hay que manifestar, hay que levantar muertos y mil cosas más, ¿verdad? Bueno, hermanos, la provisión de Dios es suficiente, hermanos. Tenemos la revelación de toda la revelación de Dios, la palabra de Dios, y es suficiente para nuestras vidas. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos nuevas experiencias o filosofías para complementar la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque miren, en la armadura de Dios, y cuando ustedes ven las películas de antes, había partes del cuerpo que no estaban protegidas por nada, ¿verdad? Por ejemplo, la coraza protegía la parte central del soldado, ¿verdad? De la cintura al cuello, su pecho, ¿verdad? Su espalda, ese era el pectoral. El yelmo era un casco que protegía su cabeza y ellos se ponían unas armaduras, extendían ellos la armadura a sus brazos y a sus muslos, pero había partes de la rodilla al tobillo, partes donde no estaban protegidas, ¿verdad? O partes de sus brazos que no estaban protegidas, simple y sencillamente no estaban protegidas por la armadura. Pero hermanos, no eran partes vitales, ¿verdad? Alguien podía recibir una lanza en una pierna, ¿verdad? Y no moría, seguían peleando, ¿verdad? O alguien podía ser herido en un brazo y continuaban peleando, ¿verdad? Incluso algunos les mochaban un brazo y con el otro seguían peleando. No eran partes vitales, ¿verdad? Ahora, espiritualmente hablando, hermanos, la armadura de Dios cubre cada milímetro. ¿Qué es más, qué es menos que milímetro? Bueno, ¿qué será? 10 milímetros, 100 milímetros, 1000 milímetros. Bueno, qué sé yo, ¿verdad? Pero la armadura de Dios protege cada parte, célula, poro, pensamiento, bueno, yo no soy médico, no sé qué más cosas hay en nuestro organismo, pero la armadura de Dios que ha provisto protege todo nuestro ser físico y principalmente nuestro ser interior. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha provisto para nosotros es suficiente. Espiritualmente hablando, hermanos, la palabra de Dios, la revelación que tenemos de Dios es suficiente para nosotros. De tal manera, hermanos, que si sale por ahí algún listillo que nunca faltan, tratando de hacerles creer que algo le falta, ¿verdad? A la armadura de Dios, que algo falta en la obra de Dios para complementar nuestra salvación y tener esa seguridad y esa confianza de que estaremos con Él cuando Él venga o cuando nos llame a su presencia eternamente y para siempre, y que Dios ha expiado todos nuestros pecados. Hermanos, aquí tenemos la revelación de Dios, la palabra de Dios, que es en la que confiamos y nos da la seguridad y la confianza de que no necesitamos absolutamente nada más lo que Dios hizo y lo que Dios es en Cristo Jesús para honra y gloria de su santo nombre. Que el Señor les bendiga. Oremos para despedirnos.